Bueno, yo quiero seguir compartiendo acerca de lo que es hacer discípulos. Y el mensaje de hoy día lo he titulado Haciendo discípulos. Diga conmigo, haciendo discípulos. Otra vez, haciendo discípulos. ¿Por qué? Porque, hermanos, muchos de los que estamos acá no están haciendo discípulos por diferentes razones. Y ustedes quizás se preguntan, ¿por qué no estoy haciendo discípulos si Dios ha tocado mi vida? ¿Cuántos quieren hacer discípulos? ¿Cuántos son discípulos? Amén. Para ser discípulos, primero tenemos que ser discípulos. Pero un discípulo entiende qué cosa significa y qué cosa representa ser un discípulo. Yo quiero empezar hoy día con el pasaje que está en Efesios capítulo 4 y vamos a leer desde el verso 17 en adelante. Dice, esto pues digo, y ustedes lo tienen en pantalla, y requieren el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Verso 18 dice, teniendo él entendimiento entenebrecido, ajenos, dice, a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Antes de hacer, o antes del hacer, para ser más claros, más concretos, antes del hacer, primero tenemos que trabajar en el ser. ¿Cuántos saben que el hacer sin el ser no es posible? Un ejemplo de ello, ¿cuánta gente dice, mañana voy a hacer esto, voy a hacer aquello, mañana mi vida va a cambiar? Y todos hacen muchas cosas para que las cosas cambien, pero no cambian. Porque el hacer depende del ser. El cambio no viene de afuera hacia adentro, viene de adentro hacia afuera. Entonces, antes del hacer, primero tenemos que trabajar en el ser. ¿Y cuántos quieren tener discípulos aquí? Tenemos que ser primero discípulos para poder hacer discípulos. Entonces, es decir, que antes que venga el movimiento, primero debe venir el entendimiento. Sin entendimiento, nosotros vamos a caer en una religiosidad. ¿Qué es la religión? Es el intento absurdo, disculpando la expresión, porque puede sonar hasta agresivo como lo digo, pero es el intento absurdo del hombre por llegar a Dios. Entonces el hombre, cada persona, crea una imagen de Dios de acuerdo a su conveniencia o de acuerdo a su necesidad. Sin lugar a duda, todos los que estamos aquí estamos necesitados de Dios. Eso sin lugar a duda. Pero por falta de entendimiento, cada uno comienza a construir un Dios conforme a sus propias expectativas. Entonces, el Dios de uno puede distar mucho del Dios de otro. Y se va a diferenciar. Y cada uno va a comenzar a tener no solamente comportamientos, sino respuestas diferentes, o algunos simplemente no van a tener respuesta. Entonces, tenemos que empezar a establecer prioridades en nuestra vida, y la primera prioridad es lo más importante, es decir, antes del hacer tenemos que trabajar en el ser. Tenemos que entender, hermanos, qué significa ser un discípulo para poder hacer otros discípulos. Amén. Cuando Dios creó al hombre, Él empezó con un solo individuo. ¿Cuántos saben que Él no creó una familia primero, o un clan, o una tribu, o un pueblo? Él podía hacerlo, crear muchos al mismo tiempo, pero Él hizo primero a un solo hombre. ¿Me dejo entender? Él hizo primero a un solo hombre. Él creó primero un individuo, y la pregunta que nos podemos hacer es, ¿por qué? Y era para mostrarle a la humanidad que la relación más importante con la que el hombre tiene que empezar es con Dios. Él empezó primero con Adán. ¿Y qué es lo primero que hizo? Lo puso sobre todo. ¿Y qué hizo él? Estableció una relación con él. Un padre a su hijo. Podríamos decir que eso también era como un discipulado. Ahora, una vez que Adán tenía ya a Dios en su vida, es decir, la relación más importante se estableció en él, entonces Dios le dio responsabilidades. ¿Cuántos dicen amén a las responsabilidades?
Qué buenas son las responsabilidades, ¿no? Nos ayudan, nos mejoran, nos chancan a veces, pero son buenas. Nos ayudan a madurar, a ser mejores. Bien, Dios le dio al hombre responsabilidades en el huerto del Edén, y creo que ustedes lo saben, y si no lo sabe, pues ahora se está enterando. Dios le dio la administración del Edén, del huerto que Dios hizo para que el hombre lo administrase, que le ponga nombre a los animales. ¿Se acuerdan? Él le puso nombre a todos los animales. No se acuerda porque estuvo allí, sino porque ha escuchado, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, una vez que Dios le dio, tenía su relación con él, y luego le dio responsabilidades, es decir, propósito, Dios añadió algo maravilloso. Amén. Y los hombres podemos decir amén a esto. Porque, ¿qué es lo que nos dio? Nos trajo la segunda relación más importante. La esposita. Amén. No digo la esposa para que no suene duro. La esposita. La esposita amada. Así que, hermanos, es una bendición el matrimonio. Es una bendición. Entonces Dios comienza a hacer las cosas en orden, y se espera que todo creyente, escúchame bien, que toda persona que dice que cree en Jesús, se convierta a Cristo y que se convierta en un discípulo de Él. No solamente estamos hablando de convertirnos en creyentes, hermano. La Biblia dice que Satanás también cree en Dios, pero él no va a ir al cielo. ¿Me dejo entender? Satanás va a ser destruido. El enemigo va a ser destruido. Entonces, no se trata solamente de creer en Dios, sino que Dios nos llamó a ser discípulos, discípulos de Él. ¿Y qué es un discípulo? Un discípulo es un aprendiz de su maestro. ¿Se ha preguntado usted por qué viene a la iglesia? Hoy, pastor, ya comenzamos. Tengo que hacer la pregunta. ¿Se ha preguntado por qué está usted aquí en la iglesia? Algunos vienen porque lo han invitado. Y bienvenidos. Todos los invitados, por favor, siéntanse bienvenidos. Y les digo algo más, bienvenidos a casa. Al final de este mensaje yo espero que usted pueda entender por qué este lugar es su casa. Algunos vienen por la palabra, porque tienen hambre de Dios. Amén. Otros porque les gusta. Me gusta, es chévere, el pastor me cae bien. Además, Ángel es mi pata, sí, y uno que otro acá que conozco. No, todos son bien lindos ahí. ¿Verdad? Otros vienen por la música. Digno es el Cordero Santo. Qué lindas son las alabanzas. Traen paz al corazón, te conectan con Dios. Pero hay una razón más importante por la que estamos aquí. Y para poder entender esto, primero tenemos que saber que la iglesia no es el lugar físico. No es, por ejemplo, aquí estamos en ¿dónde? Estamos en un cine, ¿verdad? Pero lo llamamos iglesia. Pero en la tarde, después de la 1 de la tarde, todo el mundo lo llama cine. Y todos vienen acá, y te aseguro que cuando vienen al cine, no se demoran. Porque si se demoran, se pierden parte de la película. Creo que han estrenado Civil War, una película de los Marvel, ¿no? De Marvel. Y yo estoy seguro que la gente se van a soplar 3 horas ahí. Porque casi eso es lo que dura la película. Ya la vi, ya el pastor ya la vio. Es que tengo un hijo, pues, que me jala. No te voy a contar el final. Pero ¿cuál es el punto acá? Que no se van a arriesgar a perderse la primera parte, porque no van a entender el resto. Pero sin embargo, muchas veces nosotros negociamos nuestro tiempo para estar aquí a la hora. Pero eso pasa en otros lugares, no pasa aquí, ¿verdad? ¿Amén? Entonces, el Señor Jesús nos enseñó de esta forma. Él dijo, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. 2 o 3, diga conmigo, 2 o 3. 2 o 3. Ahí hay, y aquí no hay 2 o 3, hay mucho más, ¿verdad? Somos más que 2 o 3 y estamos juntos aquí porque me cae bien el pastor. Ah, porque Cristian me invitó o porque me invitaron. En realidad usted está aquí, hermano, porque Dios lo ha querido así. Esa es la verdad. Esa es la gran verdad. Pero lo que Dios quiere es que nosotros podamos entender que la iglesia es lo que estamos reunidos en su nombre. Los que estamos reunidos en el nombre de Jesús, eso es lo que Dios ve como iglesia.
No es un edificio. Vamos a tener un lugar tremendo. El Señor va a darnos una iglesia física, un lugar físico, perdón. Pero la iglesia ya está caminando. Entonces, esto es la iglesia. Ahora, para poder entender un poco más, vamos a ver, y quiero que me acompañen a Mateo 16, 18. Y vamos a ver dónde nace la iglesia. Hermanos, porque un discípulo tiene que saber dónde está, amén. Un discípulo tiene que saber que es parte de una iglesia. Mateo 16, 18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré, ¿qué cosa? Mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti, y le dice, a ti, Pedro, mírame, a ti, le dice, ¿no? Te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, aquí vemos que quien establece la iglesia, ¿quién es? Cristo. No se la dejó a las sinagogas. No confundamos, una sinagoga no es lo mismo que una iglesia. Una sinagoga es el lugar de reunión que tenían los judíos. No, Dios estableció su iglesia. Él hizo un nuevo fundamento, y el fundamento es Él, y sobre ese fundamento comenzó a construir. Es una iglesia que está conformada por piedras vivas, es decir, por personas. Ahora, cuando Dios establece su iglesia, le da a conocer su alcance y también le da a conocer el poder del mismo. Cuando le dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora, y es la iglesia a quien Dios mismo le ha dado las llaves del reino. Si bien es cierto, Jesús le está hablando a Pedro, pero Jesús le está hablando a su iglesia. Porque Cristo es la piedra angular y Pedro es una roca. Él es una roca que está siendo edificado sobre Cristo, sobre el Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué hace esto Cristo? Hermanos, porque el fundamento principal de la iglesia es Cristo. No hay otro fundamento. Toda la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, siempre nos va a llevar a Jesús. Mateo 16, 16 nos muestra por qué es que Cristo hace esto. Lo hace por lo anterior. ¿Qué había ocurrido? Jesús les había hecho la pregunta a sus discípulos: ¿quiénes dicen la gente que soy yo? Y cada uno había dado su versión, cada uno tenía su concepto diferente. Uno dicen que tú eres, primero le dicen lo que la gente dice, ¿no? ¿Qué dice la gente? Unos dicen que tú eres Elías, el espíritu de Elías, ¿no? ¿Por qué? Porque ven, ¿qué hacía Elías? Milagros, señales, prodigios. ¿Y qué hacía Jesús? Milagros, señales, prodigios. Había un grupo que estaba cautivo por los milagros, las señales y los prodigios. Jesús los hacía, pero ese no era Él. Eso es parte de su naturaleza, pero eso no es Cristo. Otros dicen que tú eres Juan el Bautista. ¿Cómo era Juan el Bautista? Si no te arrepientes te vas a ir al infierno. Juan el Bautista era el legalista, el que ponía la ley. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, eso dijo el Señor Jesús. Pero Jesús dijo, Juan el Bautista le dijo, raza de víboras. ¿Quién les enseñó a ustedes a escapar de la ira venidera? Él estaba ceñido a la ley. Ahora, ¿por qué confundían a Jesús con Juan el Bautista también? Porque Juan el Bautista era legalista, pero Jesús también hablaba con autoridad de la ley. Porque la ley en sí mismo es Él, y Él vino a cumplirla. Otros dicen que es Jeremías. ¿Y quién es Jeremías? Es un profeta, ¿verdad? Y que él es el profeta que está preocupado por las cosas del ser humano, ¿no? Humanista, ¿no? Está mirando y está pendiente de que todo esté bien, de ayudar a los demás, de poder, la ayuda y la ayuda social que la gente está necesitando. Porque la iglesia también es humanista, pero eso no es su enfoque principal. Entonces, cuando Jesús les hace la pregunta, ¿y quiénes creen ustedes que yo soy? Es ahí cuando Él responde. Y sobre esta base es que Jesucristo le responde
a Pedro. Respondiendo Jesús en Mateo 16, respondiendo Simón Pedro dijo a Jesús, ¿no? Le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo. ¿Qué significa el Cristo, hermanos? Porque suena muchos creen que Jesucristo, muchos pueden pensar que Cristo es el apellido de Jesús. Jesús Cristo, ¿no? Billy Soberón, Cristian Carlos, Jesús Cristo. No, Cristo, el Cristo era la promesa que ellos estaban esperando. El pueblo de Dios estaba esperando una promesa. Que el Mesías, el ungido, el Cristo iba a venir a liberarlos. Pero ellos pensaban que los iba a liberar ¿de dónde? De Roma. Que los iba a liberar ¿de dónde? De sus problemas externos. Pero el Cristo vino a liberarlos de su problema interno, espiritual, que ellos no conocían. Entonces cuando Jesús le dijo, pero cuando Pedro le responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, la mayoría de las gentes no entienden y no saben lo que esta verdad espiritual realmente representa. Porque la iglesia, escúcheme bien, está fundamentada en Cristo. Cristo es la piedra angular. Cristo es el fundamento de la iglesia. Y esa es la razón de la iglesia, Cristo. Vamos rápidamente y quiero que me acompañen a 2 de Pedro capítulo 2, verso del 4 al 8. Dice, acercándoos a él, dice, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, estamos hablando de la iglesia, ¿recuerdan? Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios, ¿por medio de quién? De Jesucristo. No lo tienen en pantalla. Por medio, estoy leyendo 2 de Pedro, capítulo 2, verso del 4 al 8. Ahora, ¿qué más dice? Por lo cual, también contiene la Escritura, he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él, no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Cuando una persona construye su vida basado en sus experiencias, en su forma de ver la vida, en lo que le ha tocado vivir, sea en el lugar donde haya nacido, sea la región donde esté, no importa la cultura a la que pertenezca en cualquier parte del mundo, esa persona está condenada al fracaso. Va a tener alegrías momentáneas, va a tener momentos pequeños, cortos, momentos de satisfacción, de éxito, pero a la larga se va a dar cuenta que su vida no tiene sentido. ¿Por qué? Porque su vida está edificada, está edificada sobre el fundamento que ellos han establecido, su propio fundamento, sobre sus opiniones, sobre sus cosas, sobre sus tradiciones, no importa sea cual fuere. Pero esta persona que comienza a ver la vida desde su propio ángulo está condenada al fracaso. Por eso es que la Biblia dice la piedra que desecharon los edificadores. ¿Quiénes son los edificadores? Sí, ciertamente esta palabra está dada para los judíos, pero también para nosotros. Porque cuando la Biblia está diciendo la piedra que desecharon los edificadores, está hablando del fundamento que es Cristo. Si Cristo no es la base para mi hogar, si Cristo no es la base para mi vida, si Cristo no es la base para mis relaciones, si Cristo no es para la base para cualquier cosa que haga, yo simplemente voy a seguir haciendo cosas, pero voy a fracasar. Voy a existir, pero verdaderamente no voy a vivir. Y eso es un problema. Por eso dice, para vosotros pues lo que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Y piedra de tropiezo, dice, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros, dice, a los escogidos les habla, sois linaje escogido,
real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas, de un mundo oscuro, de un mundo sin esperanza, a su luz admirable. Entonces, ¿quiénes son los que se reúnen en la iglesia? En la iglesia se reúnen los discípulos que forman parte del cuerpo de Cristo. Amén. En la iglesia se reúnen todos aquellos que han sido llamados por Dios. Pero un discípulo es alguien que ha entendido el problema de origen y el problema de raíz con que todo ser humano nace en esta tierra. ¿Cuál es el problema del hombre? Que está sin plata, ¿ese es su problema? Que está peleado, ¿ese es su problema? Que está divorciado, ¿ese es su problema? El problema del hombre de repente es que todo en la vida le ha ido mal, ¿ese es su problema? ¿Cuál es el problema del ser humano? El problema del ser humano es que nació estando separado de Dios. Y así haya nacido en el lugar más lindo que uno pudiera imaginarse y haber tenido a los padres, a los mejores padres del mundo, tarde o temprano esa persona está condenada a la aflicción, al dolor, al sufrimiento y al fracaso. Llega un momento, por eso es que mucha gente se suicida. ¿Por qué creen ustedes que hay los suicidios? Se dan porque la gente ya no le encuentra sentido a su vida. Y ocurre en todas las edades. Es solamente cuestión de tiempo para que la persona comience a experimentar esto que le pasa en su vida. Un discípulo es alguien que tiene que entender y entiende el problema de origen, el problema de raíz con el que todo ser humano nace. ¿Cuál es el problema con el que el hombre nace? Nace separado de Dios. Y como nació separado de Dios, tarde o temprano, su vida va a terminar en un refugio emocional o en algo que simplemente lo va a mantener. Hay gente que solamente vive por vivir. No sé si me dejo entender. Vive sin propósito. Ya las cosas que hace no tienen sentido. Es cuestión de tiempo. Un discípulo comienza a entender que fuera de Dios todo es vanidad, todo es una ilusión, todo es una careta, todo es una apariencia. Por eso Pedro mismo le dice al Señor Jesús cuando le responde, en Juan 6:68, le respondió Simón Pedro, cuando ellos comenzaron a comprender la verdad del Evangelio, que Cristo es la única respuesta, cuando ellos comenzaron a entender, Pedro le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por eso es que cuando una persona comienza a alejarse de Dios, todo le va mal. Y cuando una persona nace y está separada sin Dios, puede tener apariencia de piedad o apariencia de estar viviendo una vida agradable, pero en realidad está sufriendo. Solamente Dios tiene el poder de ver perfectamente cómo estamos cada uno de los que estamos aquí presentes. Porque la mayoría de nosotros tenemos un representante dentro. Mostramos al que queremos mostrar. Pero en realidad no nos damos a conocer tal y como somos. Pero Dios sí nos ve y nos conoce y tiene compasión y tiene misericordia. Porque Él quiere que pasemos de este estado en el que vivimos una apariencia a este otro estado donde podemos ser libres. Diga conmigo, libres. Entonces, cuando los discípulos, hubo un momento en que cuando Jesús comenzaba a dar esta palabra parecía muy dura para mucha gente. Y la Biblia dice, y cuando Él dijo, el que no come mi carne, como lo hemos hecho ahora en el acto en la conmemoración de la Santa Cena, el que no come mi carne y el que no bebe mi sangre no es digno de mí. Y ellos pensaban que tenían que comérselo, que tenemos que comernos a este. Y dice que desde ese momento muchos discípulos comenzaron a dejarle. No estoy hablando de los escogidos, de los 12, porque había mucha gente que seguía al Señor y entendía el plan, pero no entendían todo lo que Él les podía decir. Por eso es que Él decía, el que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Por qué? ¿Por qué Él decía eso? Porque, hermanos,
quien abre el entendimiento de la gente es Dios Padre. Y nos trae al Hijo para que podamos entender el plan que Dios tiene para nosotros. Y Él le dijo, ¿a quién iremos? Le dijo Simón Pedro, tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién voy a ir? Si solamente en ti está todo. Y nosotros hemos creído, le dice, y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué es lo que Pedro estaba conociendo? ¿Por qué Pedro tuvo que responder de esa manera? Porque él supo que la única respuesta al hombre es Dios a través de Cristo. Entonces, todo discípulo tiene que entender y tiene que conocer quién es Dios y por qué la necesidad tan grande de Él en nosotros. Ahora, ¿cuál es el problema que existe en la iglesia? Y hermanos, eso nos incluye. Puede sonar violento lo que estoy diciendo, pero es verdad. Nos puede incluir a nosotros. El gran problema que existe en la iglesia es no entender quién es Cristo. Cuando uno no entiende quién es Cristo, uno adopta una religión. No importa, podemos hacer muchas cosas, pero si las hacemos sin entendimiento, no tiene mucho sentido, porque comenzamos a cometer y hacer solamente actos religiosos. Y eso es un peligro. Por esta razón, cuando el hombre, cuando se comparte el Evangelio y la persona no entiende el Evangelio, ¿qué es lo que ocurre inmediatamente? Si no entiende el Evangelio, lo que va a ocurrir es que el hombre va a seguir caminando como seguía viviendo antes. ¿Qué va a hacer el hombre? Va a seguir caminando, es verdad, va a seguir caminando como caminaba antes, solamente que ahora Dios está en su vida, pero como no lo conoce, va a acomodar a Dios y va a crear una imagen de Dios a su forma. Cuando lo que tenemos que hacer es ser renovados por medio de la palabra. ¿Qué significa lo que estoy diciendo? ¿Qué es lo que Dios requiere de sus discípulos? Vamos ahora a Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor. Esto es lo que se requiere de los discípulos. Veamos. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros, dice, como los otros gentiles. ¿Cómo andan? En la vanidad de su mente. ¿Qué es la vanidad? La vanidad del hombre es estar separado de Dios, es caminar sin Dios. Yo puedo haber recibido a Cristo en mi corazón, pero si yo no sé, si yo no lo conozco, no empiezo a conocerle, yo voy a comenzar a caminar en la vanidad de mi mente y mi mente me va a engañar. Por ejemplo, lo primero que mucha gente adopta es: tengo que portarme bien, ya no debo mentir, ya no debo robar. Y eso es cierto, ya no debo hacer esto, no debo hacer aquello. Y eso está bien. El que no debas hacerlo cuando has conocido a Cristo, eso está bien. Pero ¿cuál es el problema? Que lo hacemos porque eso es lo que nos parece, pero no porque aún es una revelación, aunque eso es una revelación clara. Pero esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Es decir, como si Dios no existiese. O sea, son conscientes de Dios, pero al no conocerlo, comienzan a caminar como el mundo camina. Teniendo, dice, el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, dice, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Pablo no le está hablando aquí, y escúcheme bien, Pablo no le está hablando aquí a gente que no conoce a Dios. Pablo le está hablando a la iglesia. Pablo le está hablando a gente que se está congregando. Pablo le está hablando a gente que supuestamente tienen una comunión con Dios. Y les está diciendo que cuando una persona no conoce verdaderamente y no tiene claro el Evangelio en su corazón, dice que pierde toda sensibilidad y se entrega a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Esto es revelador o no es revelador? Claro, porque nos muestra la condición del hombre cuando comienza a vivir en la vanidad de su mente. ¿Qué es vivir en la vanidad de la mente? Es vivir separado de Dios.
pero va a la iglesia, pero vive separado de Dios. Pero viene a veces a las reuniones, pero camina como si Dios no existiese. Es solamente finta, perdonen que lo diga de esa manera, es solamente apariencia. No estoy diciendo que Dios no esté en su vida, Dios está en su vida, pero como no comprende quién es Cristo, comienza a caminar su propio camino, pensando que y anteponiendo su propio criterio. Por eso es tan importante renovar nuestra mente a través de la palabra. Dice, mas vosotros, dice en el verso 20, Efesios 4:20, no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído, dice, y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada, dice, manera de vivir, despojados de ¿qué? Del viejo hombre, que está viciado conforme a ¿qué? Hermanos, todos los que estamos acá hemos sido parte del mundo, y aunque lo querramos aceptar o no, tenemos deseos engañosos en nuestro corazón. De cuando en cuando vienen y suben a nuestra mente y nos quieren hacer cometer cosas y atrocidades. De cuando en cuando vienen esos deseos, esos pensamientos que quieren sacarnos de la voluntad de Dios. Por eso dice, en cuanto a la manera pasada, a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de ¿qué? De vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad a la verdad. ¿Saben por qué muchos no están haciendo discípulos? Porque aún su mente está en la vanidad del mundo, en la vanidad que el mundo ofrece. ¿Cuántos saben que los discípulos cuestan? Ser un discípulo cuesta, y hacer un discípulo cuesta más. Ser un discípulo cuesta chamba, cuesta trabajo. A Jesús le tomó 3 años caminar con los discípulos. ¿Y quieres que te diga algo? A pesar de que caminó 3 años, muchos de ellos no entendieron. No entendieron. Por eso retrocedieron. Pedro, ¿por qué retrocedió y se fue a las barcas? A la barca otra vez a seguir pescando, a su vida pasada. ¿Saben por qué retrocedió? Porque no entendió el plan de Dios. Pero ¿qué hizo Dios en su misericordia? Vino y otra vez lo buscó a Pedro. Porque a Pedro, Jesús le dijo que iba a resucitar. ¿Qué hacía en la barca? Él debería haber estado parado ahí esperando a que Él resucite. ¿Pero le creyó a Dios? No le creyó, porque su actuar, su caminar, evidencian de que Él no le creyó a Dios. No creyó lo que Cristo dijo. Se murió Cristo y se le acabó su mundo. Y retrocedió otra vez a su vida antigua. Y eso es lo que va a pasar cuando alguien no entiende el Evangelio. Llega un momento en que colapsa en su propio entendimiento y vuelve otra vez a hacer, y vuelve a los caminos de donde Dios te sacó. Por eso es que mucha gente cuando retrocede al lugar de donde Dios lo sacó. Si lo sacó de las drogas, vuelven a las drogas. Si lo sacó de ciertas conductas, vuelven a esas conductas. ¿Qué hizo Jesús? Primero, cuando se mandó a decirle, dile a Pedro que mandó a decir que le digan a Pedro que él había resucitado. Y luego, él mismo fue donde Pedro. ¿Y qué estaba haciendo Pedro? Estaba otra vez en las barcas, pescando. ¿Quién buscó a Pedro? Cristo. Hermanos, somos tan falentes, somos tan faltos muchas veces de entender, y somos tan peligrosos, porque una cosa es lo que podemos mostrar acá, pero otra cosa es lo que está en nuestra mente y en nuestro corazón. Es importante estar alineados a la palabra, conectados con lo que Dios está haciendo. Necesitamos estar conectados, porque si no estamos conectados, fácilmente nos vamos a desviar.
¿Cuántos manejan bicicleta o han manejado? Todos, ¿verdad? Cuando manejas bicicleta, ¿no te has dado cuenta que a veces cuando la llanta está tirada para un lado tienes que estar, ¿verdad? Tienes que estar jalándola para que no siga su propio curso. Así somos nosotros. Cuando estamos en la palabra, ¿qué hace la palabra? Nos va corrigiendo día a día. Nos va entrenando, nos va enseñando día a día. ¿Cómo es que tenemos que caminar? Entonces, una persona que camina en la vanidad de su mente no va a tener tiempo de hacer discípulos porque aún su problema no ha sido resuelto. Pero el problema de esa persona no ha sido resuelto no porque Dios no lo haya hecho. No ha sido resuelto por una sencilla razón. ¿Saben por qué? Porque aún no ha entendido con plenitud el Evangelio. Cuando tú comienzas a entender, ¿para qué vino Cristo? Ah, ya, Cristo vino a solucionar. ¿Pero qué significa eso, pastor? Vino a solucionar el problema del hombre. El hombre está atado. El hombre nace estando separado de Dios. Vive bajo el yugo de pecado, oprimido por Satanás. Esa es la condición en la que el hombre está. Pero lo peor es que el hombre no lo sabe. Y el hombre en toda la historia de su vida trata de solucionar, trata de solucionar, trata de solucionar, trata de levantarse, trata de hacer lo correcto. Quiere ser una persona buena. ¿Cuántos saben que el querer está en nosotros? Pero el poder no. El poder solamente va a estar si Cristo está en nosotros. Por eso, muchos no están haciendo discípulos porque andan en la vanidad de su mente y al no renovar su mente, se siguen alimentando de lo que el mundo les provee. Ya sabemos que la gente no se va a ir al cielo por ser buenos. ¿Cuánta gente buena hay? Hay mucha gente que a nuestros ojos parecieran que son buenos, pero no hay ninguno bueno. La Biblia dice que no existe justo ni aun uno. Es más, ni el Señor Jesús dijo acerca de sí mismo que Él era bueno, sino solamente hay uno bueno, el Padre. Pero nosotros pensamos que tenemos que ser buenos. Y no estoy diciendo que no debemos ser buenos. Quiero ser claro en eso. Lo que estoy diciendo es que tenemos que conocer el Evangelio. Cristo vino a resolver un problema que el hombre tiene. Vino a romper esas cadenas. Entonces, ¿qué dice 1 Corintios 15:33? Dice, no erréis, dice. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Cuando uno comienza a caminar en la vanidad de su mente, no se mide en mirar cosas. No se mide en compartir cualquier tipo de conversaciones que sin darse cuenta te pueden llevar a otros caminos que pueden afectar tu casa, tu hogar, tu familia, a ti mismo, a ti misma. La traducción lenguaje actual dice, no se dejen engañar. Bien dice el dicho que las malas amistades echan a perder las buenas costumbres. Entonces, ¿qué se requiere de los discípulos? ¿Qué se requiere de un discípulo? ¿Cuántos discípulos hay acá? ¿O cuántos quieren ser discípulos de Cristo? ¿Qué es lo que se requiere? Uno, que ya no ande como los otros. O sea, como el mundo anda. Como las demás personas del mundo. Porque ahora tú tienes un Señor. Si no lo sabías, Jesús es Señor. Jesús es Rey. Imagínate que ha sido trasladado, te voy a poner un ejemplo natural, ha sido trasladado a Inglaterra, a Buckingham, ¿verdad? Es al Palacio de Buckingham, y estás a la orden del rey. No puedes hacer nada sin que él lo diga. ¿Qué? ¿Qué cosa, pastor? ¿Cómo que no puedo hacer? No, yo no quiero, yo quiero hacer lo que quiero. Pero es que si tú haces lo que quieres, vas a terminar mal. Vas a terminar fracasado, frustrado, porque lo que a ti te parece bueno, su final puede ser camino de muerte. Ay, pero pastor, yo quiero seguir deleitándome, déjame un poquito más. Déjame que me divierta un poquito más y luego voy a ir a la iglesia. Como estos hombres que le dijeron al Señor Jesús, Señor, deja que entierre a mi padre y a mi madre y te seguiré. ¿Qué le están diciendo al Señor? Están poniendo barreras. Están poniendo trabas. ¿Qué dijo Jesús? Las zorras tienen guaridas, las aves del cielo tienen nidos. Pero el Hijo del Hombre no tiene donde reposar la cabeza. En realidad no estamos ya acá para hacer lo que se nos da la gana. Estamos como estamos. En nuestra vida comenzamos a fracasar justamente porque hemos hecho por mucho tiempo lo que se nos da la gana.
porque parecía bueno. Parecía bueno. ¿Qué se requiere de los discípulos? Que no anden en la vanidad de su mente o de la mente. Tenemos tantos paradigmas, tantos patrones que romper en nuestra vida. ¿Saben que la gente que está esclava de un pecado, en realidad está esclava de un pensamiento, ¿no? Cuando una persona es esclava del pecado, en realidad es esclava de un pensamiento que lo tiene atrapado. ¿Y saben por qué busca ese pensamiento o busca ese pecado? Porque primero es el pensamiento y luego es la acción. ¿Saben por qué busca el pecado? Porque cuando comete ese pecado, se produce en el cerebro, se fluye en el cerebro una sustancia, un neurotransmisor que se llama la dopamina, que es la sensación de placer. Es una sensación de placer. Y la gente busca el placer, buscan y confunden la felicidad y quieren ser felices. Y en búsqueda de ese placer, sin darse cuenta, se involucran en comportamientos. Es así como nacen las adicciones. Es así como nacen las personas que están adictas a ciertas áreas. No andemos en la vanidad de nuestra mente. Por eso es que tenemos que renovar esta mente. Tenemos que cambiar el chip. Amén. Y no va a ocurrir solamente porque te digo cambia el chip. Va a ocurrir cuando comiences a leer tu Biblia. Va a ocurrir cuando comiences a conocer a Cristo y comiences a aplicar este evangelio en tu vida. ¿Qué más se requiere de los discípulos? Que no anden con el entendimiento entenebrecido, que no miren lo superficial. ¿Qué es mirar lo superficial? Ay, ya estoy cansado, sí, pues, oye, ¿cómo te va? Ahí, hermano, escucha, tú sabes que la vida cristiana es bien difícil. Yo estoy de acuerdo contigo, es bien difícil para el que no entiende. Pero cuando tú entiendes el evangelio, tú haces la pregunta correcta, Señor, a ver, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué? ¿Cuál es tu plan, Señor? ¿Qué es lo que tú estás teniendo? ¿Qué es lo que tú estás preparando? ¿Por qué está ocurriendo? ¿Con quién me quieres juntar? Se me paró el carro, no andaba ni para atrás ni para adelante. Yo podría, ay, pucha, ahora gasto esto y el otro. No, tranquilo, Señor, ¿qué querrás hacer? Bueno, vino el de la grúa, agarró, le compartí el de la grúa, al día siguiente le digo, vamos, me vas a recoger a las 7 de la mañana para llevarlo al mecánico. Vamos al mecánico y había una pareja ahí. Y como iba a estar con el carro desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, tuve a la pareja escuchándome desde las 7 de la mañana, desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, hasta que recibieron el evangelio, conocieron a Cristo. Entonces, yo puedo decir, todas las cosas nos ayudan a vivir. No, el plan de Dios era que ellos escuchen el evangelio. Y a veces cuando los discípulos no están yendo a ser discípulos, cuando no están yendo a hacer lo que tienen que hacer, Dios tiene que usar al que tiene el evangelio. Ya pues, hijo, te amo mucho, pero vas a estar sin carro un día. No sé si me dejo entender. Ay, pastor, puede sonar mal, pero en realidad no es así. La Biblia, ¿qué se requiere de un discípulo? Que no andemos con el entendimiento oscuro, sino que busquemos la luz en las cosas que nos están ocurriendo, en las cosas que trascienden todos los días. Amén. ¿Y qué se requiere de un discípulo? Para ir terminando, que ya no anden ajenos a la vida de Dios. Es decir, que ya no vivan sin Dios. Porque, hermanos, es fácil venir acá a la iglesia los domingos y alabar al Señor. Y no estoy diciendo que esté mal, está recontra bien, porque es el momento donde nos juntamos como familia para adorarle. Pero vivir ajenos a la vida de Dios es que el resto de la semana vivo como si Dios no existiese. Es que a Dios solamente, mi comunión con Dios es los domingos. O mi comunión con Dios es en la mañana, pero salgo de mi casa y sigo haciendo lo que quiero. No es así. No es así. Y la Biblia nos muestra que hay consecuencias en este estilo de vida. Y la primera consecuencia es la dureza del corazón del hombre. Porque habiendo recibido el evangelio, se hace más duro entenderlo. Porque nos hacemos las preguntas, ¿pero por qué a mí, Señor? ¿Pero por qué a mí, Señor? Y a veces nos estamos quejando de las cosas que nos están ocurriendo cuando no estamos entendiendo cuáles son los planes.
Muchas veces Dios nos va a dejar sin piso. Como cuando Cristo llevó a los discípulos al desierto. Usted se ha preguntado por qué Cristo llevó a los discípulos al desierto y luego les dijo aliméntenlos a los 5.000 que estaban ahí. ¿Se ha puesto a pensar por qué lo hizo? Los llevó al desierto, porque en el desierto ellos no podían confiar, vamos a comprar en Plaza Vea, no, voy a mover mi tarjeta de crédito, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Ahí en el desierto no tenían nada. No tenían nada, estaba el sol caliente, estaba la gente ahí. Señor, ¿cómo? Pero 200 denarios no alcanzarían para alimentar a todos estos. ¿Cómo me dices tú? ¿Por qué los llevó al desierto? Para que ellos aprendan a depender de Él. Y muchas cosas que nos van a ocurrir en la vida es para enseñarnos que nosotros tenemos que aprender a depender de Él. Pero si nosotros nos estamos quejando, la queja impide que tú veas el plan de Dios. Pero cuando vienen los problemas y tú te arrodillas y te quebrantas delante del Señor, tú vas a buscar, tú vas a decir, Señor, ¿qué es lo que estás haciendo? Y si no sabes qué hacer, clama, Señor, misericordia. Misericordia, Señor. Dame entendimiento. ¿Hay alguien falto de sabiduría? Pídala a Dios, dice la palabra. Pídela. ¿Qué tengo que hacer? Porque, hermanos, es mejor hacer lo que Dios tiene preparado que lo que tú tienes preparado. Es mejor caminar por el camino que Dios ha puesto que caminar por nuestro propio camino. Amén. Por esa razón, el consejo para los discípulos es claro. Por eso es que Efesios 4:20 dice, mas vosotros no habéis aprendido así. Tenemos que aprender. El mundo, la vanagloria y sus deseos hace que las personas se jacten y se complazcan en la vanidad de la mente. Lo que el mundo ofrece, estando entretenidos, no dándose cuenta cómo sus vidas se van dilatando y perdiendo tiempo para acercarse a Dios, perdiendo su tiempo. Todo esto es una ilusión para el hombre para que no se acerque a Dios, para que no venga a los pies de Cristo. El mundo y la vanagloria, ojo, se convierten en un objeto de amor más que de Dios. No estamos hablando de cosas físicas, de cosas materiales. Pueden ser personas, pueden ser objetos. El sistema que el mundo ofrece es enemistad contra Dios. Amén. Quiero finalizar nuevamente con el verso que finalicé la semana pasada, que dice Salmo 32, verso 8. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Eso es lo que Dios quiere. Tiene los ojos puestos en ti. Amén. Y Él te va a hacer entender. Él te va a enseñar el camino que debes andar. Jesús lo dijo de esta forma: no hago nada de lo que a mí me parece. Todo lo que veo hacer al Padre, eso hago. En la única oportunidad que Él en su humanidad dijo, Señor, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es lo que Dios quiere. Que nosotros podamos preguntarle a Él, ¿qué quieres tú de mí? ¿Para qué estoy aquí en esta tierra? ¿Por qué es que estoy en este lugar? Amén.